Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pasado está sujeto permanentemente a debate. Uno de los principales temas de discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta queremos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido mal, sobre todo de los 70s del siglo pasado a la fecha. De modo que, hablando de errores y derrotas de las izquierdas de este periodo, ¿cuáles de estos cree que persisten? Y si es el caso, ¿cómo pueden solucionarse? Errores. Está interesante la pregunta. Todos los movimientos también de la derecha tienen errores. Yo lo veo como algo muy natural, normal. En la política no es una ciencia. Los factores que la determinan, conocemos algunos, otros ni siquiera conocemos unas de las variables, no las podemos medir, apreciar. Hay mucho de desconocido que va sabiendo que sobre la marcha se tienen que tomar decisiones. El error principal pues no es nada más de la izquierda mexicana, es de todas las izquierdas latinoamericanas, su fijación con la Unión Soviética, el colonialismo, diría yo, que también la izquierda sufre como todo el país, de no poderse fijar suficientemente en la peculiaridad mexicana. Siempre estaban viendo a México a través de los ojos de un futuro en donde México era solamente una partecita de un gran movimiento mundial, un movimiento mundial del cual no tenía ninguna capacidad de influir en él. Y ese tener la brújula siempre en ese norte que apuntaba hacia Europa, hacia la Unión Soviética, creo que no es lo mejor que le pudo haber pasado a la izquierda. Yo no sé si fue ese error, porque a lo mejor no se podía. Era demasiado fuerte el magnetismo de ese polo, y la agujita de la izquierda siempre estaba viendo allá la necesidad de interpretar todo lo que pasaba en México por la vía de Marx. ¿Qué hubiera dicho Marx? ¿Qué hubiera hecho Marx? Personalmente, bueno, nada más de refilón, pero sí me tocó el ser rechazado varias veces por la izquierda, porque no era yo lo suficientemente marxista. Yo tenía una visión del mundo un poco más ecléctica. Estaba yo dispuesto a asombrarme, a que pasaran cosas que no pensaba, pero en mi trato con otras personas que indudablemente de izquierdas y que todos los demás ligaban con izquierda, siempre se veía a México en función de un marco teórico hecho para otra realidad, en otro siglo. Es un marco teórico que se hace en el siglo XIX, para una realidad europea, pero se toma como el marco teórico, la única visión científica de la sociedad, de la historia y del futuro. Probablemente ese sea el error, pero en ese sentido no es nada más mexicano, sino es de casi todas las izquierdas del mundo. No tenían la libertad de ver, bueno, exactamente cómo se está moviendo la sociedad mexicana, quiénes son los trabajadores, cómo está el campesino en la peculiaridad mexicana, y se convirtió en una camisa de fuerza. En contraste, su adversario de fondo, que es el PRI, no tenía ninguna camisa de fuerza. El PRI no tenía ideología. Esa es su característica principal, no ser ideológico.
entonces el PRI se podía mover como las circunstancias le aconsejaban. Su objetivo único es mantener el poder. Y vaya que sí tuvo un éxito fantástico. Mientras la izquierda no tuvo más éxito que el de Cárdenas, el PRI en su conjunto es el partido y el sistema autoritario más exitoso del mundo en el siglo XX. No tenemos una teoría, no creo una teoría, creo una práctica. Y si uno echa un vistazo al siglo XX, ¿cuántos sistemas, metiendo a Europa, a Asia, ya no digamos África, y desde luego toda América, cuántos sistemas tienen en su historia la posibilidad de decir, miren, llegamos al poder en 1916-17 y nos echaron hasta el año 2000, y no del todo, porque nos quedamos con más de la mitad de los estados y volvimos. Alguien puede decir, bueno, sí, Estados Unidos tiene ese tipo de régimen, Inglaterra, etcétera, pero si uno se sale de allí y uno ya va a Francia, a Alemania, a Italia, a España, ya no. En el resto de América Latina, ni de broma. Entonces, los que sí tuvieron éxito fueron los adversarios más sofisticados de la izquierda, que no es la derecha cerradita, que también la tenemos, sino es una derecha muy sofisticada y compleja que está en el PRI. Y frente a ella la pobre izquierda mexicana no tuvo realmente una respuesta, porque estaba viendo insisto, su brújula marcaba en una visión histórica y en un sentido de la historia que no era exactamente el nuestro. En cambio, su adversario era neta, absoluta, totalmente mexicano. Hacía lo que tenía que hacer sin importarle mayor cosa si la teoría lo avalaba o no. No se preocupaba de teorías, se preocupaba de prácticas. Y la izquierda estuvo muy preocupada por la teoría. Las grandes luchas de la izquierda eran teóricas. Yo lo viví así. No es solamente un análisis desde fuera, sino desde dentro. A mí realmente me rechazaron todos los grupos de izquierda porque no era lo suficientemente ortodoxo. Yo no sé si yo también entendí el país en el que vivía, a lo mejor tampoco lo entendí, que era lo que escribí, pero sí me sentía un poco más libre. Usaba todo tipo de teorías. Si la teoría venía de una universidad americana, que me daba lo mismo. La pluralidad de teorías no obliga a una indefinición ética o moral. Esa la tiene uno. La izquierda ni siquiera le importaba mucho la ética y la moral porque era cosa burguesa. La historia ya estaba predeterminada. Vamos a ganar. Y creo que ahí está su principal problema. El líder más exitoso de la izquierda fue Cárdenas y él no tenía teoría. ¿Cuál es de todas las decisiones de la izquierda la más relevante? Yo creo que ya estaba respondida, pero la puedo volver a subrayar. El hecho de aceptar que se tiene que ir por esta larga marcha a través de la vía electoral. Es una buena decisión. El problema es que una parte de la izquierda, una vez que probó las mieles de la reforma electoral desde 1977 y las ha ido probando cada vez más, ahí se queda. Es suficiente, ya no más. Ese es su gran error, es su gran problema, que hay
una parte importante de ella, que no lo dice, pero en sus acciones se ve, ya llegó, ya no necesita más. ¿Para qué cambiar? Si ya tienen el subsidio gubernamental, ya tienen su puesto en algunos de las instituciones de poder formales. Su gran acierto fue reconocer la realidad. Bueno, no va a venir la revolución mundial. La vía cubana que tan atractiva se nos hizo, se cerró. Entonces es la otra vía, al estilo de otros países latinoamericanos que se nos adelantaron. Mi admiración por el Uruguay no tiene límites, lo veo como un buen resultado de la izquierda. Llegó al poder por la vía electoral, puso un liderazgo a prueba de corrupción, porque a Mujica no lo corrompe ni Dios ni el diablo. Y entonces nos está dando una elección muy interesante. Una parte de la izquierda mexicana se conformó con muy poco, con la salvación del grupo, no del país. Como grupo sí, tiene todo, pero entre más a gusto esté con su posición y más halagos reciba de la derecha, que la ve como esa es la izquierda moderna, la izquierda inteligente, la izquierda razonable, con la que sí podemos llegar a acuerdos hasta firmar el Pacto por México. Bueno, es compartir el poder y no buscar llegar al poder, que sí se puede. Nos lo han mostrado otros países latinoamericanos. Sí puede la izquierda llegar al poder, sí. No hay nada que estructuralmente lo impida, salvo la propia calidad del liderazgo, que se dividió. Un liderazgo como el de Andrés Manuel insiste en esa vía y el otro se quedó. Dijo, no, está muy, la subida está de la patada, nos quedamos en este refugio que está muy bonito y desde aquí veremos a ver cómo sube o se desbarranca Andrés Manuel. El principal desafío es entender y enfrentarse a la derecha dura. La derecha se ha ido endureciendo. No es lo mismo la derecha alemanista que la de ahora. Ha ido concentrando una cantidad de recursos económicos impresionante. El hecho de tener a la familia más rica del orbe aquí asentada en la Ciudad de México es un indicador importantísimo. El tiempo está de su lado, se han ido consolidando entre 10, 15 grupos empresariales, financieros, concentran lo principal de la economía mexicana. Tiene sus ramificaciones en todas partes, controla no solamente la economía, controla los medios, la prensa, la radio, tiene acceso al mundo externo, a las ligas con los Estados Unidos, a la iglesia, otra organización bien poderosa. Entonces, esta super concentración de poder en un poder oligárquico ahora en México, ese es el principal obstáculo, porque esa derecha es una derecha no ilustrada, es una derecha muy dura, muy primaria. Su visión del mundo es de lo más raquítica y mediocre. Hay derechas que ven el largo plazo y que nos lo dijo muy bien
Lampedusa en su Gato Pardo y con el Príncipe de Salina. Hay que cambiar para seguir en donde estamos. Esta de aquí pareciera decir, no queremos cambiar, queremos seguir donde estamos sin cambiar. Y si es necesario llegar al fraude electoral, llegamos, no tenemos ningún problema con llegar. Están muy cerrados. Si la izquierda tiene que irse por la vía no armada, por la vía electoral, al menos por ahora, no veo otra alternativa, y la derecha está acumulando más poder, más fuerza, y no quiere ir por esa vía, estamos en un problema. Vía las movilizaciones. Bueno, es que es muy difícil movilizar, requiere un gasto enorme de energía. Yo veo, la metáfora la he usado mucho, pero no encuentro otra, de ser falta de imaginación. Yo veo a la izquierda como al salmón, tiene que ir contra la corriente, y para avanzar un pedacito, tiene que poner mucha energía. En cambio, los otros van con la corriente, casi no gastan energía, simplemente se dejan ir. Y cuando gastan la energía, la concentran y dicen 2006 no pasa. Y aquí lo hacemos, movemos todas las instituciones, movemos todos nuestros hilos internacionales, y que le den el reconocimiento a Felipe Calderón. Desde el exterior viene el reconocimiento, pero instantáneo. Las instituciones aquí, todas las que estaban para la vigilancia del voto, sirven para avalar lo ocurrido, se niegan absolutamente a la revisión de los votos, aunque ahora lo piden en Venezuela. Ahora sí la derecha dice voto por voto y casilla por casilla allá, pero aquí no. Entonces el principal obstáculo de la izquierda es el endurecimiento y la acumulación de recursos de la derecha. Se ha buscado la movilización, pero también la sociedad mexicana tiene su parte de responsabilidad, de que si se es proletario, se es pobre, se es campesino, se está con la historia y con la razón. No, son muy conservadores. Las clases más desfavorecidas de México son conservadoras, y la derecha sabe cómo tratarlas, tiene los instrumentos. Televisa es un instrumento perfecto para mantener una cultura que sea funcional a un país que no quiere cambiar profundamente. Y la izquierda moviliza nada más parcialmente a grupos relativamente pequeños, y les exige un montón de energía a veces ni siquiera para avanzar, sino para no retroceder mucho. Esa es la posición de Andrés Manuel. Sí hay que movilizar y movilizar y movilizar, y el grueso de la sociedad mexicana es indiferente a las movilizaciones. Yo no entiendo cómo se les puede movilizar. Entiendo perfectamente por qué son conservadores. Entiendo que han asimilado una experiencia histórica que viene desde la época colonial o antes. Yo no soy experto en el México prehispánico, pero me da la impresión de que ahí hay ya una buena dosis de conservadurismo. Es una sociedad que se adapta a los poderosos. Una vez que en el siglo XVI la conquista de la parte central de México se llevó a cabo, no hay un intento de rebelión por 3 siglos. Y bueno, ni duda, es una situación de explotación colonial dura. No hay intento de rebelión, hay como la asimilación en muchos casos de que es preferible contemporizar con la estructura de poder existente y buscar huequitos, hendiduras en donde yo, mi familia, o mi pueblo, o mi colonia podamos conseguir algo, y listo, no enfrentarnos a ellos. Esta es una cultura cívica, una cultura política
que tiene raíces históricas. Ahora, ¿cómo hacerle para cambiarla? No lo sé. A mí me produce personalmente, aunque qué importa lo que me produzca personalmente, una gran frustración, una cierta dosis de amargura. Ver que al final se acomoda muy bien el grueso de la sociedad con los fait accompli. Ya pasó el 2006, ya se fregó el Andrés Manuel, listo. Vamos a seguir como antes, porque en realidad no tiene ninguna esperanza de que esto cambie, sino nada más sobrevivir en su pequeño medio ambiente. ¿Y quién les puede decir que, oiga, no, eso no se hace? Así no, el compromiso es con México. ¿Qué es México? ¿Qué es la nación? ¿Qué le significa en su vida cotidiana a un trabajador la nación? Pues lo que le importa es su sobrevivencia. Entonces, a eso se enfrenta la izquierda. Nosotros no hemos logrado inventar nada nuevo. Nuestras expresiones de izquierda sí tienen influencia de otros países. Yo soy 132, bueno, viene después de el estallido en otras partes, en Europa, en Estados Unidos incluso, de movimientos contestatarios que están hartos de las consecuencias del neoliberalismo económico, y los que aquí reprodujeron ese hartazgo usando el internet, el celular, etcétera, pues sí fueron influidos por el ambiente externo. Nosotros mandar mensajes sí lo hicimos como parte de la Revolución Mexicana, no con mucho éxito, pero México sí tuvo un momento de influencia en el exterior. Fueron los años 20 y los años 30, y quizá ya cuando estaba declinando en los 40, pero después de eso no hemos hecho ninguna contribución especialmente notable a las formas de lucha de la izquierda. Más bien adaptamos las que existen en otros, que se iniciaron en otras partes. Pero nosotros, a lo mejor me falla la imaginación o la información, pero yo no veo ninguna.